Hola a todas las personas que nos ven en este canal, que nos siguen. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, el 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin. Hablábamos la última vez de la lista que aquel escritor caldeo, Beroso, elaboró de 10 reyes antediluvianos en Mesopotamia y 10 reinados que en total hacen 120 shars, que es la medida del año en Nibiru, un shar. Aquí decimos un año, en Nibiru se dice un shar. Y para lo que es un shar aquí en la Tierra serían 3600 años, que es la órbita del planeta alrededor del Sol. Nuestro planeta gira alrededor del Sol y esa órbita hace un año. La cuenta de un año, le decimos un año. Entonces la órbita de Nibiru alrededor de nuestro Sol, para nosotros aquí sería 3600 años. Entonces esos 10 reyes antes del diluvio que reinaron en Mesopotamia, en total, la suma de esos reinados hizo 120 shars. Y es importante tener en cuenta ese detalle porque más adelante vamos a ver un texto bíblico que se relaciona con estos 10 reinados que en total hacen 120 shars. Serían 120 años de Nibiru, no de la Tierra. Dice Zecharia Sitchin. Después la lista cita las ciudades que siguieron: Larak y Sikpar, o sea, ciudades donde se fue instalando, los Anunnaki fueron instalando el reino, pasaba de una ciudad a otra cada cierto tiempo. Entonces, 2 reyes reinaron en Eridu, que fue la primera ciudad fundada por los Anunnaki aquí en la Tierra, concretamente por Enki. Nombró a Alalu y en segundo lugar lo nombró a un comandante de él ahí en esa ciudad Eridu, que él fundó, y esos fueron los 2 primeros reyes mencionados en la lista de 10 de aquel sacerdote Beroso que elaboró esa lista. Dice: después la lista cita las ciudades que siguieron. Después de Eridu siguieron otras ciudades, Larak y Sikpar, así como sus divinos soberanos. Y por último la ciudad de Shurpak, donde fue rey un humano de parentesco divino, o sea, un terrestre que tenía parentesco con un Anunnaki. Puede ser que la madre de él fuera Anunnaki, o el padre de él fuera Anunnaki, la madre terrestre, o la madre Anunnaki, el padre terrestre. Significa entonces que tenía parentesco humano y Anunnaki. Zecharia Sitchin dice divino porque los Anunnaki les enseñaron a los terrestres a llamarle dioses, el gran engaño. Por eso se habla de ese lenguaje divino. Cuando se habla divino en estos libros de Zecharia Sitchin debe entenderse esa situación. Marduk e Inanna se declararon dioses. Uno dijo que él le podía dar la inmortalidad a la vida eterna a las personas, o sea, la inmortalidad, y la otra se apareció con el cuento de que podía resucitar a los muertos. Entonces esas bases religiosas que los dos se inventaron hicieron que sus servidores, llamados sacerdotes, los proclamaran esa noticia. Se extendió esa noticia falsa y los terrestres creyeron el cuento hasta el día de hoy, ¿no? Que hay dioses y que ellos son los dioses. Por eso se habla de divinos, se usa la palabra divinos, humano y divino, o sea, humano y Anunnaki. De dioses no tienen nada. Divinos, sus divinos soberanos, dice. Parentesco humano y divino.
Lo sorprendente del caso en cuanto a las fantásticas duraciones de estos reinados es que todas, sin excepción, son múltiplos de 3600. Entonces, repitiendo un poco esos 10 reinados antes del diluvio, ahí en Mesopotamia, en las ciudades que fundaron los Anunnaki, los Nefilim, como dice la Biblia, los Anakim, esos 10 reinados hicieron 120 años, o 120 Shar, o sea, 120 años de los llamados dioses, 120 años. Y ese escritor veroso nombra a los reyes. El primero fue Alulín, que ya hablamos de él en el video anterior. Alalu, Alor, el mismo personaje. Alalgar fue el segundo. Después vino otro. Dice Alulín, reinó 28.800 años de la tierra. O sea, esos son años de la tierra, porque en años de Nibiru serían 8. 8 veces 3.600. Alalgar, que reinó 10 veces, o sea, 36.000 años de la tierra, 10 veces por 3.600. Le siguió Enmenluanna, que reinó 43.200 años de la tierra. Cuando hablo de años, ya saben que se refiere a los años de nuestro planeta. Y que serían 12 años de 3.600 para los Anunnaki. Le siguió Enmengalanna, que reinó 28.800 años, o sea, 8 veces de 3.600. Dumuzi, que era el pastor, ya le hablé abundantemente de él en la lectura pasada. Dumuzi, hijo de Enki, que era el pastor. Reinó 36.000 años, o sea, 10 por 3.600. Le siguió Ensipasianna, que reinó 28.800 años, o sea, 8 años por 3.600 de los Anunnaki. Entonces, le siguió Enmenduranna, que reinó 21.600 años, o sea, 6 veces de 3.600. Ubar-Tutu, que reinó 18.000 años, o sea, 5 veces de 3.600. Entonces, lo que para nosotros son 18.000 años, para los Anunnaki son 5 años. El ritmo vital, el ritmo de vida de ellos es más largo que el de nosotros, y ellos siguen en su cuerpo, está coordinado con la órbita de Nibiru, que pasa en este sistema solar cada 3.600 años. Todos esos años de esos 10 reinados son múltiplos de 3.600, que es la órbita de Nibiru alrededor de nuestro Sol. Cada 3.600 años aparece en nuestro sistema solar y vuelve y se va a su estrella muerta. Órbita elíptica. Dice Secharia Sitchin, otro texto sumerio clasificado con la letra U, B, número 62. A lo mejor está en ese museo de Berlín, Alemania. Ese texto sumerio añadió 2 ciudades, añadió 2 reinados más, Larsa y sus 2 soberanos divinos a la lista de reyes, con lo que serían 12. Pero Veroso menciona 10, que hacen 120 Shar. Y también los periodos de reinado son también múltiplos perfectos del Shar, que es de 3.600 años. Añadiendo estos 2 más, siguen siendo múltiplos de 3.600 años, que es la órbita de Nibiru. Con la ayuda de otros textos, la conclusión es que ciertamente hubo 10 soberanos en Sumer antes del diluvio, que todos los reinados duraron demasiado Shar, y que en total duraron 120 Shars, tal como informó Veroso. 120, recuerden ese número para relacionarlo con el texto bíblico que vamos a leer a continuación. 120 Shar.
La conclusión que se sugiere es que estos Shar de reinado estaban relacionados con el período Shar, 3600 años, orbital del planeta Shar, el planeta del reino, el planeta Nibiru, que Alulín reinó durante 8 órbitas del 12º planeta. Entonces, si Alulín reinó 28.800 años nuestros, significa que reinó, para los Anunnaki serían 8 años. O sea, 8 vueltas de 3600 y 8 vueltas, o sea, 8 órbitas de su planeta alrededor de nuestro Sol. Si estos soberanos antediluvianos eran, como sugerimos, Nefilim, que vinieron a la Tierra desde el 12º planeta, entonces no debería de sorprendernos que sus períodos de reinado en la Tierra guardaran relación con el período orbital del 12º planeta. Los períodos de tales mandatos o reinados se prolongarían desde el momento del aterrizaje hasta el momento del despegue. Cuando un comandante llegaba desde el 12º planeta, el mandato del otro terminaba, dado que los aterrizajes y despegues debían guardar relación con la aproximación a la Tierra del 12º planeta. Los mandatos solo se podían medir en estos períodos orbitales en Shar. O sea, cuando los Anunnaki viajan de su planeta Nibiru a nuestro planeta, aprovechando, aquí está la órbita del planeta Nibiru, con su órbita elíptica inmensa, grande, alrededor de nuestro Sol, aquí nuestro Sol. Entonces los Anunnaki viajan no desde acá, desde su Sol muerto hasta la Tierra, en sus naves, no. Ellos aprovechan que su planeta esté por aquí ya, cerca del Sol. Entonces lanzan las naves desde la Tierra o desde su planeta a la Tierra y llega más cerca. Cuando está saliendo también, yéndose a su estrella, desde aquí el contacto con el planeta entonces es más cerca. A eso es lo que ellos hacían. Las naves, cuando el planeta estaba aquí cerca del Sol, eran lanzadas o llegaban o salían desde nuestro planeta Tierra. No cuando estaba ya a miles de millones de kilómetros en su estrella muerta, sino cuando estaba ya cerca aquí de nuestro Sol. Esa era la manera en que ellos realizaban sus viajes en sus naves. O las realizan. ¿Quién sabe? Eso es lo que nos estaba diciendo Zecharia Sitchin, y continúa diciendo: ¿cómo no se podría preguntar si cualquiera de los Nefilim, después de llegar a la Tierra, podía permanecer al mando aquí durante los pretendidos 28.000 o 36.000 años? Recuérdense que cuando digo años se refiere al periodo orbital de nuestro planeta alrededor del Sol, un año. Entonces ellos podían reinar 36.000 años y más, o 28.000 años y más. No nos sorprende que los expertos digan que la duración de estos reinados es legendaria. Oigan, ya vinieron los expertos y Zecharia Sitchin criticándolos solapadamente. Cuando esos expertos europeos y estadounidenses no entienden el texto, inmediatamente le ponen el letrero de eso es leyenda, eso es mito. No entienden nada, entonces pretenden convertir su ignorancia en sabiduría y dicen, no, eso es leyenda, es mito, porque no entienden. ¿Cómo una persona puede durar, un reinado puede ser de 36.000 años en la Tierra? Eso es posible, dicen los expertos. No saben contar el ciclo de Nibiru y no saben contar tampoco, relacionar el ciclo de vida de los Anunnaki, del 12º planeta, con la órbita de su planeta, como sucede aquí en la Tierra, ¿no? Una vuelta de nuestro planeta alrededor del Sol, un año,
80 vueltas de nuestro Sol son 80 años encima de nuestro cuerpo. Igual pasa con los Anunnaki. Si su planeta pasa alrededor de nuestro Sol cada 3.600 años, entonces para ellos no es nada. 8 años serían 28.000 nuestros acá. Tienen un ciclo de vida coordinado, el reloj biológico de ellos coordinado con la órbita de su planeta, como nuestro reloj biológico está coordinado con la órbita de nuestro planeta alrededor del Sol. E igual. Los expertos no entienden esas cosas y dicen eso es legendario, es una leyenda, eso es mito. Y Zecharia Sitchin por eso los critica. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, pero ¿qué es un año? Lo que le estoy explicando. Nuestro año es simplemente el tiempo que le lleva a la Tierra a completar una órbita alrededor del Sol. Eso es un año. Dado que la vida se desarrolló en la Tierra cuando ya estaba orbitando al Sol. La vida se desarrolló en el planeta Tierra cuando ya el planeta estaba orbitando al Sol. La vida en la Tierra sigue el patrón de esta duración orbital de nuestro planeta. Incluso un tiempo orbital mucho menor como el de la Luna o el ciclo día-noche tiene la fuerza suficiente como para afectar a casi todas las formas de vida en el planeta Tierra. Vivimos tal cantidad de años porque nuestros relojes biológicos están ajustados a tal cantidad de órbitas de la Tierra alrededor del Sol. Y eso es lo que pasa con los habitantes de Nibiru. Su ciclo de vida está conectado, su reloj biológico conectado con el tiempo orbital del planeta Nibiru alrededor de nuestro Sol, que son 3.600 años. Sigue diciendo Zecharia Sitchin, existen pocas dudas de que la vida en otro planeta se temporizaría en función de los ciclos de ese planeta. O sea, es poco. No hay prácticamente duda de que sea así en todos los planetas. La vida en otro planeta se temporizaría, o sea, seguiría ese mismo ritmo temporal de los seres que están en ese planeta, seguiría el ritmo de la órbita de ese planeta. Existen pocas dudas de que la vida en otro planeta se temporizaría en función de los ciclos de ese planeta. Si la trayectoria del 12º planeta alrededor del Sol tuviera tal extensión que una órbita suya se llevara a cabo en el mismo tiempo que a la Tierra le lleva a hacer 100 órbitas, un año de los Nefilín equivaldría a 100 años nuestros. Si su órbita fuera 1000 veces más larga que la nuestra, entonces 1000 años de la Tierra equivaldrían solo a un año de los Nefilín. Nada de mitología, ni de leyenda, como pretenden los expertos en su ignorancia. ¿Y qué ocurre si, como sugerimos, Zecharia Sitchin sugiere, pero él siempre coloca el término en plural, sugerimos, no dice yo sugiero? ¿Y qué ocurre como sugerimos su órbita? ¿Y qué ocurre si, como sugerimos, su órbita alrededor del Sol durara 3.600 años? Entonces, se responde, 3.600 de nuestros años serían solo un año en su calendario y también un solo año en su vida. Entonces, cuando aquí en la Tierra han pasado 3.600 años, en la vida de un Anunnaki ha pasado simplemente un año. Eso es lo que nos quiere decir Zecharia Sitchin. Dice entonces, y también un solo año en su vida, el tiempo de mandato, reinado, del que hablan los sumerios, y Veroso no sería de este modo, o sea, ese tiempo tan largo de 28.000 años que reinó fulano, 36.000 que reinó otro, de esos reinados antediluvianos, como dice Veroso, dice,
no sería de este modo ni legendario. Así está contradiciendo lo que dicen los llamados expertos europeos y estadounidenses, que eso es legendario, eso es leyenda, eso es mito. Entonces no sería legendario ni fantástico, dice Jerry Sitchin. Solo habría durado 5, 8 o 10 años de los Nefilim, lo que esos reinados de 36.000, 28.000, para nosotros sería así. Pero para ellos es un reinado de 10 años, 8 años, en su ciclo de vida. Eso no, que no quiere decirse echar así. O sea, la cuestión no es tan complicada. Lo que complican la cosa son los llamados expertos de nosotros aquí en la Tierra. Astrónomos o sumerólogos, arqueólogos que no entienden las cosas y como no la entienden dicen, no, eso es mito, eso es leyenda, eso no puede ser posible. La mínima capacidad para intentar entender el texto sumerio. Sigue diciendo la lectura, en capítulos previos hemos mencionado que la marcha de la humanidad hacia la civilización a través de la intervención de los Nefilim pasó por 3 etapas. La marcha de la humanidad hacia la civilización pasó por 3 etapas o períodos de 3.600 años. El período neolítico ha sucedido alrededor del 11.000 a.C. Segundo, la fase de la alfarería alrededor del 7.400 a.C. Y tercero, la repentina civilización sumeria alrededor del 3.800 a.C. Serían como las tres etapas del proceso de la humanidad hacia la civilización. No resulta improbable, por tanto, que los Nefilim revisaran periódicamente y tomaran la resolución de continuar el progreso de la humanidad, dado que podían reunirse en asamblea cada vez que el 12º planeta se acercaba a la Tierra. Entonces podían hacer eso, ver cómo va el proceso de la humanidad. Ya aquí han pasado 3.600 años, para ellos ha pasado un año. Entonces podían reunirse cada año para ver cómo iba el proceso nuestro y tomar las decisiones necesarias. Sí, avanzar el proceso, observar lo que está pasando, mejorar la situación. Para ellos no hay ningún problema. Simplemente pasó un año. Para nosotros han pasado 3.600 años. Muchos estudiosos, por ejemplo, Henry Zimmer, en su libro llamado La Génesis babilónica y hebrea, ha indicado que, y él y otros escritos, han indicado que el Antiguo Testamento transmitía también las tradiciones de los jefes antediluvianos o antepasados, y que en la línea de Adán a Noé, el héroe del diluvio, llamado Noé, se enumeraba a 10 soberanos. Viendo en perspectiva la situación previa al diluvio, el libro del Génesis, el capítulo 6, describe el desencanto divino con la humanidad, como que la divinidad, llamada divinidad, ese Dios, se desencantó con la humanidad que él mismo había creado y decidió destruirla. Eso es lo que dice en el libro del Génesis, ¿no? Se molestó Dios con la humanidad por no sé cuánto y no sé qué, y que entonces lo que él hizo decidió destruir a todo, inocente, culpado, lo que sea, llevarse a todo el mundo por delante con el famoso diluvio. Ese es el cuento que nos dice la Biblia. Y dice el texto bíblico en el capítulo 6, y el Señor dijo, mi espíritu no protegerá al hombre para siempre. Después de errar, él no es más que carne. Punto. Y sus días eran 120 años. Entonces este texto del Génesis capítulo 6 ha confundido
Y le ha creado unos problemas enormes a generaciones de llamados expertos, como le dice Zecharia Sitchin, teólogos, estudiosos de esos textos antiguos, los tiene loco ese texto. Generaciones de eruditos, dice Zecharia Sitchin, han leído ese versículo donde dice que sus días y han cambiado. El texto hebreo que Zecharia Sitchin usa para citar los textos del Antiguo Testamento dice, y sus días eran 120 años. Pero si usted busca la Biblia que tenemos, casi todas las Biblias que tenemos cambian. En lugar de decir eran, dice sean. Y eso lo cuestiona y lo critica Zecharia Sitchin, que es un experto en hebreo antiguo. Y él escribe entonces, generaciones de eruditos han leído este versículo, que sus días sean 120 años, que sus días sean, así es el que lo han colocado en la Biblia, que sus días sean. Y el texto hebreo dice Zecharia Sitchin, no dice sean, dice eran, y sus días eran 120 años. ¿Recuerdan lo que le dije cuando hablábamos de los 10 reinados? Que todos juntos hacían 120 años. Esa es la relación que tiene con este texto bíblico. Los 10 reinados total hacen 120 shar, no años, 120 shar. Dice Zecharia Sitchin, repitiendo de nuevo, generaciones de eruditos han leído este versículo diciendo que sus días sean 120 años. Y por eso no le encuentran el sentido, porque el texto original dice que sus días eran, y sus días, no que, y sus días eran 120 años. ¿Qué se está refiriendo el texto bíblico? A los 10 reinados, el tiempo de los 10 reinados en Shar, 120 Shar. Pero los expertos bíblicos y eruditos, como dice Zecharia Sitchin, equivocadamente han leído que sus días sean 120 años, como la concesión de Dios al hombre de un lazo vital de 120 años. Así leen el texto bíblico. Pero, dice Zecharia Sitchin, esto no tiene sentido. Si el texto trata de la pretensión de ese tal Dios de destruir a la humanidad, ¿por qué en la misma frase le iba a ofrecer al hombre una larga vida? Y nos encontramos con que tan pronto pasó el diluvio, Noé vivió bastante más del supuesto límite de 120 años, como creen los eruditos, los expertos. Y lo dice el Génesis, ¿no? Después del diluvio, estos grandes patriarcas, como se dice en la Biblia, duraron más de 120 años, mucho más. Por eso dice Zecharia Sitchin, Noé vivió bastante más del supuesto límite de 120 años, al igual que sus descendientes. Sem duró 600, Arphaxad duró 438 años, Selach duró 433. Entonces no tiene sentido interpretar como que es una concesión que ese Dios le está haciendo a los terrestres, a la humanidad, que sus días sean 120 años, así que lo han leído. Por eso que no entienden, ahí se confunden y se enriedan y le meten ese enriedo en la cabeza a todos los que leen esas Biblias, que no entienden el texto, porque está fuera de contexto. Leyendo que sus días sean, nunca lo van a entender. Que el texto original dice, y sus días eran 120 años. Se está refiriendo a los 120 años que hicieron, a los 120 Shar, que fue la duración de esos 10 reinados antes del diluvio, y no a que Dios le concedió a la humanidad la duración de vida de 120 años. Porque el mismo texto del Génesis contradice esa manera de interpretar, ya que después del diluvio los grandes patriarcas vivieron mucho más de 120 años.
Y como mencionó Zecharia Sitchin, Noé pasó del límite de los 120. Sem también, que vivió 600. Arpaxá, que duró 400, vivió 438 años. Selah, que vivió 433 años. Entonces se contradice esa interpretación de los expertos que aseguran que leen que sus días sean 120 años, como que fue una concesión de vida que ese tal Dios le dio a la humanidad. Intentando aplicar el lapso de 120 años al hombre, a la humanidad, los eruditos, dice Zecharia Sitchin, los eruditos ignoran, le está diciendo ignorante, el hecho de que el lenguaje bíblico no emplea un tiempo verbal futuro. Como dicen, sus días serán, sino pasado, y sus días eran. Así que está en el texto original. ¿Y quién está hablando? Diciendo, Zecharia Sitchin, que es experto en arameo antiguo. No es cualquier persona, no soy yo. Es una persona que pasó más de 30 años y sabía leer las tablillas sumerias, sabía traducirlas, estudió el hebreo antiguo y otras lenguas del Medio Oriente. Entonces él sabe lo que está diciendo. Entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin, los eruditos ignoran el hecho de que el lenguaje bíblico no emplea un tiempo verbal futuro para decir sus días serán, sino pasado, como dice el texto original hebreo, y sus días eran 120 años. Se está refiriendo a los 120 años de los 10 reinados, a los 120 Shar, y no a que Dios le dio a la humanidad, a los terrestres, para que viviera hasta los 120 años, como interpretan erradamente, equivocadamente los eruditos. Dice Charasichin, mi conclusión es que la cantidad de 120 años no se entendía que se entendía que se aplicaba a los nefilín, a los dioses y no a los terrestres, no a la humanidad. El fijar un acontecimiento trascendental en su adecuada perspectiva temporal es un rasgo común de los textos épicos sumerios y babilonios, dice Zecharia Sitchin, que estudió esos textos. Más de 30 años estudiando esos textos. El fijar un acontecimiento trascendental en su adecuada perspectiva temporal, en su adecuada. Y los expertos dicen, no, esos son leyendas, esos son mitos, no hay manera de que entiendan las cosas desde ese punto de vista. Es un rasgo común de los textos épicos sumerios y babilonios. La epopeya de la creación comienza con las palabras Enuma Elis, que significa cuando en las alturas. El relato del encuentro del dios Enlil y la diosa Ninlil se sitúa en el tiempo cuando el hombre aún no había sido creado. Por eso dice Zecharia Sitchin que los textos sumerios fijan un acontecimiento trascendental en su adecuada perspectiva temporal. Cuando en las alturas, cuando el hombre aún no había sido creado. Está colocando las cosas en su tiempo, en su adecuada perspectiva temporal. El lenguaje y el propósito del capítulo 6 del Génesis tenían el mismo objetivo. El lenguaje y el propósito sigue esta misma línea de los textos sumerios. Fijar un acontecimiento trascendental en su adecuada perspectiva temporal. El lenguaje y el propósito del capítulo 6 del Génesis, que dice, y el Señor dijo, mi espíritu no protegerá al hombre para siempre. Después de errar, él no es más que carne, punto. Y continúa,
y sus días eran 120 años. Entonces el relato el lenguaje y el propósito del capítulo 6 del Génesis tenían el mismo objetivo, el lenguaje y el propósito. Situar los acontecimientos trascendentes de la gran inundación en su correcta perspectiva temporal. La primera palabra del primer versículo del capítulo 6 es también ¿cuándo? Dice el texto bíblico, cuando los terrestres comenzaron a crecer en número sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Capítulo 6 del Génesis inicia igual que la epopeya de la creación, cuando utilizan el mismo término temporal, cuando los terrestres. Prosigue la narración, fue el momento en que los hijos de los dioses vieron que las hijas de los terrestres eran compatibles, y el texto bíblico lo deforma todo, dicen que eran bonitas, que eran bellas. ¿Sí? Tamaña estupidez de no saber interpretar los textos o no quererlo porque lo saben. Es que no quieren, porque entonces ellos tienen que colocar la interpretación que cuadre con lo que ellos quieren transmitir, que es el famoso monoteísmo, de que es solo un Dios que existe, que no fueron dioses que crearon, pero los textos antiguos hebreos lo desmienten. Y este texto, como ya les dije, Zecharia Sitchin lo toma de la Biblia del hebreo antiguo, el texto hebreo antiguo. Los hijos de los dioses los hijos de los dioses se refiere a los Anakim, a los Elohim, a los Anunnaki, los hijos de los dioses. Vieron que las hijas de los terrestres eran compatibles y tomaron para sí por esposas a las que eligieron. Eso es lo que habla aquel libro que una vez les mencioné llamado, que habla de los ángeles caídos, el libro de Enoch, los ángeles caídos que desobedecen, y dicen entonces los religiosos, los escribas judíos y los de la iglesia transforman el texto y lo manipulan. Los ángeles caídos los llaman aquellos que a estos hijos de los dioses que vieron que, como dicen las Biblias nuestras, que las hijas de los hombres eran bonitas y eligieron entre ellas las que quisieron y tuvieron descendencia. Eso dice la Biblia, lo que contradice lo que dice el texto original hebreo. Dice así: los hijos de los dioses vieron que las hijas de los terrestres eran compatibles y tomaron para sí por esposa las que eligieron. ¿Compatibles con qué? Con el DNA o el ADN de los terrestres. Los Anunnaki son compatibles, tenemos el mismo ADN o DNA que ellos. Por eso podemos procrear con una mujer Anunnaki y no van a ser un monstruo. Tenemos el mismo DNA o ADN y ellos pueden procrear con una mujer aquí. No va a salir un monstruo, va a salir una persona normal. ¿Y cómo? ¿Por qué tenemos el mismo DNA o ADN del planeta de la gente de Nibiru? Porque el planeta Nibiru se lo transmitió a nuestro planeta cuando el planeta Tiamat chocó, o Nibiru impactó a Tiamat, y en ese contacto los vientos y el agua de Nibiru se mezclaron también con el viento y el agua de Tiamat, y ahí le transmitió el mismo DNA o ADN del planeta Nibiru, se lo transmitió a Tiamat, y la Tierra es la parte de Tiamat que no fue destruida y que se convirtió en nuestro planeta Tierra. Tenemos el mismo ADN. Por eso en el libro perdido de Enki vemos cómo ellos traen plantas de Nibiru, cereales de Nibiru, y lo plantan aquí, lo desarrollan y lo manipulan también genéticamente. Inventan diferentes tipos de variedades de granos para alimentación de los terrestres y de ellos. Traen animales
vivos y traen el ADN de esos animales. Y hablan concretamente, la oveja fue traída de Nibiru viva y también en su ADN o DNA. Y se desarrolló aquí normal. Plantas y animales y personas de Nibiru se desarrollan en nuestro planeta porque tenemos el mismo DNA o ADN. Por eso el texto hebreo habla de eso, no de que eran bonitas o feas o lo que dice, esas estupideces que dicen las Biblias, que manipuladas. El texto habla de eso, de que eran compatibles, el mismo DNA o ADN. Los hijos de los dioses, o sea, son esos llamados ángeles caídos, que son los mayores benefactores de la humanidad, señores. No se dejen meter ese cuento, los ángeles caídos. Va a encontrar muchos videos en YouTube hablando de eso, de una manera tan ignorante y estúpida, ¿no? Los ángeles caídos, y colocan unas imágenes de unos demonios que parecen sacados de esos juegos de guerra hechos en Estados Unidos. Una cosa más ridícula, que desobedecieron la orden de Dios y fueron lanzados al abismo del infierno y del fuego. Entonces esas estupideces están en muchos videos que hablan de los ángeles caídos. Y si, esto es lo contrario, fueron los mayores benefactores de la humanidad. Eran los Anunnaki que vivían en Marte. Y porque en Marte los Anunnaki o Anakim o Nefilim, como dice la Biblia, tenían una estación de paso. Llevaban el oro desde aquí a Marte y de Marte en nave más grande lo dirigían a su planeta Nibiru. Era más fácil para ellos. Y las ruinas que están en Marte comprueban lo que Zecharia Sitchin afirmó, no yo. Lo que está en el libro perdido de Enki, en los textos sumerios, lo comprueban esas ruinas que se han encontrado en Marte y en la Luna también. Estación de paso en Marte. Están las ruinas allá todavía. Y algo más que las ruinas. Y entonces esos que vivían en Marte tenían otro nombre. A los que vivían aquí se les decían Anunnaki. Y a los que vivían en Marte se les decían los Igigi. O sea, los que significa los que vigilan. De allá arriba vigilan. Y esos señores vieron que los que vivían aquí en la tierra de ellos se estaban casando con las terrestres porque eran compatibles el mismo ADN y estaban teniendo hijos. Y ellos allá solos, sin mujeres, en la estación de paso en Marte, reclamaron porque el que era jefe de ellos, que era Marduk y estaba aquí en la tierra, fue el primero que se casó con una terrestre porque eran compatibles y tuvo hijos. Y dijeron, nosotros queremos hacer lo mismo que él ha hecho. Tenemos derecho a reproducirnos y a tener familia y descendencia como ustedes están haciendo allá en el planeta Tierra. El comandante en jefe de aquí de la Tierra, que era Enlil, se los prohibió, no estaba de acuerdo. No quería que se siguiera mezclando la raza de él con la raza de los terrestres. Se oponía. Entonces ellos hicieron un plan. En el matrimonio de su jefe que estaba aquí en la tierra viviendo, que era Marduk, vivía ahí en Mesopotamia, él decidió casarse con una terrestre y le pasó por encima a la ley que tenía Enlil. Marduk, hijo de Enki, el otro segundo gran jefe. Y ellos vieron que el jefe que era Marduk, jefe de ellos, se casó y tuvo descendencia, entonces dijeron, nosotros podemos hacer lo mismo que nuestro jefe y queremos hacerlo. No se le dio la aprobación, entonces lo hicieron clandestinamente. El día de la boda de Marduk bajaron 200 de ellos, lo que la Biblia le llama los ángeles caídos, porque cayeron de allá hacia acá, de Marte hacia la Tierra, viajaron, a veces cayeron los ángeles. De ángeles no eran nada, eran los mismos Anunnaki que estaban allá en la base de paso de Marte. Y aprovecharon el matrimonio de Marduk y decidieron raptar a cada uno a una muchacha de las que fueron a la boda. Y la raptaron y se la llevaron. Y el plan de ellos era no raptarla para violarla y tener sexo nada más con ella. No, el plan de ellos era casarse y tener descendencia, pero Enlil, el comandante, no quería. Entonces lo hicieron de esa manera. Aunque él no lo quiera, lo vamos a hacer. No la vamos a raptar porque nunca nos la va a entregar en matrimonio. Él no quiere. Entonces la raptaron y se la llevaron a
al lugar donde ellos estaban ahí en el centro espacial que tenían, cerca del Líbano por ahí. Se instalaron por ahí, capturaron un jefe de esos y el local, y se instalaron y amenazaron, nos dan permiso para que nos casemos con ellos, destruimos todo esto acá. Al final, los grandes jefes, que eran Lil, Enki, su hermana, su media hermana, aceptaron, a regañadientes, pero aceptaron el hecho realizado. Y esos que se llaman de ángeles caídos, la Biblia les dice, en el libro de Enoch, manipulado por la religión, dice ángeles caídos, esos le transmitieron a su descendencia, hijos e hijas, lo que Enlil no quería que se le transmitiera a los terrestres. Le transmitieron todos los conocimientos y la sabiduría que ellos tenían, que habían traído su planeta con ellos. Planeta Nibiru, el 12º. Se lo transmitieron a su descendencia, hijos e hijas. Lo que a los terrestres aquí, los Anunnaki vivían aquí, se le daban a cuenta gota a los terrestres. Estos que se llevaron a su mujer y formaron familia con ellas, terrestres, le transmitieron todos sus conocimientos a sus hijos y a sus hijas. Son los mayores benefactores. Sin embargo, la religión lo presenta de otro modo, los ángeles caídos, y lo mezcla con unos demonios y unas figuras extrañas y esas idiotices que se colocan ahí en YouTube, en muchos vídeos, hablando de los ángeles caídos, los demonios que fueron al submundo, están ahí aprisionados. Cantidad de disparates uno encuentra en esos vídeos de gente que parece que no lee. Habla mucho de los Anunnaki, pero usted nunca lo ve leyendo un libro. Como que son ellos que han engañado, tienen esa sabiduría y hablan del tema de los ángeles caídos, pero usted nunca le ve leyendo ni el libro de Enoch, ni en los libros de Zecharia Sitchin, y ninguno es experto en textos sumerios. A veces ni saben hablar bien el español, pero se presentan en los vídeos que hacen como que ellos son los dueños de esos conocimientos que están transmitiendo, y muchos seguidores ignorantes los alaban. Oh, gracias por ese vídeo, tanto conocimiento que nos has dado. Que nada, son ideas de otros robadas, él no sabe nada de eso. No tiene ni coraje de leer el libro. Mire, estoy leyendo este libro aquí, no es mío, es de Zecharia Sitchin. Él es el que es experto en eso, en Anunnaki. Yo no soy. Tienen miedo de decir eso, porque lo que buscan es ganar dinero y capturar la mente de gente que no lee y quiere ingenuamente cree que el tipo es un experto en ángeles caídos y en cosas. Es más ignorante que un burro, porque lo que está es robando ideas para ganar dinero. Entonces, eran compatibles, tenían el mismo DNA. Esos Anunnaki vieron eso. Él se está casando y podemos reproducirnos con ellas, tenemos el mismo DNA, entonces podemos tomarla como mujeres, como si fueran mujeres de nuestro planeta. Somos compatibles. ¿Y qué dicen las Biblias? Que vieron que las hijas de Adán, los terrestres, eran bonitas, que eran agradables, o sea, cambian todo. Para que no aparezca nada de referencia a un 10º planeta, 12º planeta, ni a nada de eso. Lo manipulan todo para adecuarlo a su monoteísmo, que quieren metérselo a la gente a golpes limpios intelectuales, ¿no? El monoteísmo del Islam, del judaísmo y del cristianismo. Metérselo a la gente eso. Pero los textos antiguos lo desmienten a todos. Dicen son mentirosos, porque ya en el texto que no han podido manipular, en el texto hebreo original y que está en la misma Biblia, los dioses hablan en plural. Hagamos al hombre a nuestra plural. Si dejamos que ellos sigan así, van a ser igual que nosotros, van a hacer lo mismo que nosotros cuando estaban construyendo la torre de Babel, que era una torre de lanzamiento. No era una torre para poner un nombre allá arriba, como dicen los textos bíblicos, todos manipulados. ¿Quién va a hacer una torre de altísima para colocar un nombre allá arriba? Y por eso Dios va a destruir esa torre. Cosa más estúpida que uno ve que hacen estos traductores bíblicos y manipulan a mucha gente ignorante. Entonces, los hijos de los dioses, dice el texto original hebreo, los hijos de los dioses vieron que las hijas de los terrestres eran compatibles y tomaron para sí por esposas a las que eligieron. Y ese fue el contexto que les mencioné. Los mal llamados ángeles caídos tomaron
200, eran 300 que vivían allá en la estación de Paso en Marte. Bajaron 200, acompañados, dirigidos por su jefe, y raptaron esas 120, esas 200 doncellas o mozas que no tenían marido. Ese día de matrimonio de Marduk, y se la llevaron y se casaron con ella. Tuvieron descendencia normal. Y le dicen los ángeles caídos. Y le meten toda la moral religiosa ahí. Lo colocan como unos demonios y una gente que cayeron no se sabe de dónde y fueron para el infierno y no sé cuándo. Son los mejores bienhechores de la humanidad porque le transmitieron todos los conocimientos tecnológicos avanzados que ellos tenían a sus hijas y a sus hijos. No menospreciaron a los terrestres como hacía Enlil y algunos otros Anunnaki que solo tenían de servidores ahí en Mesopotamia, los terrestres, puros servidores. Estos Anunnaki que vivían en Marte llamados Shijiji raptan esas mozas porque no lo dejaban casarse, igual que pasa en muchos lugares, en muchos países nuestros. Pasaba más anteriormente, ¿no? El hombre quería casarse con una muchacha y sabía que el papá no iba a aceptar, o la mamá, o por capricho, porque no quería que se mezclara con esa familia, con la otra. Y entonces la muchacha y el muchacho se combinaban, el joven se combinaba. Mira, tú me vienes a buscar a las 12 de la noche o a las 3 de la madrugada, yo voy a estar aquí, te voy a dejar una seña en la ventana, y tú me das un toque y nos vamos juntos, sin ropa ni nada. Ya tú tienes todo preparado allá donde tú me vas a llevar, con ropa que yo voy a usar y ropa nueva. Y se combinaban y se iban. Y como decían, fulano se llevó a fulana. No se llevó nada, ya se fue con él. Se fueron. Después el tipo volvía a la casa del papá y la mamá y le decía, mire, yo fui que me llevé a fulana de aquí. Ya no hay vuelta para atrás, ya se la llevó y los dos consumaron su matrimonio pronto. Y se buscaba una manera de iniciar ese relacionamiento, porque sabía que habían personas que se oponían a esa relación. Y lo mismo hicieron los CGI. Vamos a raptar a 120, a 200 mujeres, mozas, y nos las llevamos, pero para formar familia, para casarnos, no para abusar sexualmente de ella y dejarla como un objeto. Ahora, díganme ustedes, colocándose en el contexto de esas mozas, que esos Anunnakis, 200 Anunnakis raptaron, vieron que eran compatibles y tomaron de ellas las que quisieron. Se está refiriendo a ese hecho de los CGI que bajaron y raptaron a 200 doncellas. Eran 200 ellos. Díganme ustedes qué mujer en esa época y ahora no va a querer juntarse o casarse o ser raptada por un Anunnaki, una raza millones de veces más adelantada que nosotros, mucho más bonito que los terrestres, y porque los Anunnaki son definidos con sus rasgos como eran. En el libro perdido de Enki ya vimos eso: blanco, cabello blanco, una piel blanca como la nieve, rasgos finos, perfume que no tenían los terrestres, agradables, mucho más genéticamente más poderosos que nosotros, más saludables, conocían de medicina, de todo, una ciencia millones de veces. ¿Qué moza terrestre no va a querer irse con uno de esos tipos? Vaya que ya van a ser idiotas para perder un partido de eso. Porque, claro que se sentían bien siendo raptadas. Eso no hay que ser ningún genio para uno saber que eso fue así. Eso lo ve la realidad que está pasando. ¿Qué mujer no va a querer irse con un millonario? Aunque la familia diga que no, que ese hombre no, ese millonario, ya mi futuro lo tengo yo hecha. Ya no es ninguna boba, no es la víctima. Hay que ponerse en el lugar de esas mujeres. ¿Quién no iba a querer que uno de esos tipos la raptara? Una descendencia tan linda y tan inteligente como esa. Entonces hay que ser realista, leer estos textos y saber relacionar, no ser ingenuo.
Los hijos de los dioses son ellos, los Anunnakis. Vieron que entonces igual que decir aquí los hijos, es igual que decimos aquí los hijos de Adán. Ustedes son los hijos de Adán, porque somos descendientes de Adapa. Entonces somos los hijos de Adán. No significa que Adán tuvo relaciones con nuestra mamá, sino que somos descendientes. Lo mismo que está diciendo aquí, los hijos de los dioses. Vieron que las hijas de los terrestres eran compatibles. O sea, esas hijas de los terrestres, le puede decir las adapitas, porque eran descendientes de Adapa, que fue el primer terrestre civilizado. Las adapitas, se le dicen en algunos textos. Los hijos de los dioses vieron que las hijas de los terrestres eran compatibles y tomaron para sí por esposas a las que eligieron. Solo que la Biblia es un texto mucho más reciente que los textos sumerios y babilónicos. Toma de ellos los relatos y los sintetiza demasiado, los resume demasiado, solo da pedacito del texto sumerio. Por eso es difícil colocarlo en el contexto leyendo solamente el texto bíblico, conocer el contexto de ese texto, porque no dice mucho. Los detalles se dan en el texto original, que es sumerio, es babilónico, y no bíblico, no el que está en la Biblia. Dice, después que tomaron por esposas a las que eligieron, momento en el cual los Nefilim estaban en el país, sigue diciendo el texto del capítulo 6 del Génesis, tomaron por esposa a las que eligieron, punto. Los Nefilim, dice el texto bíblico, estaban en el país. ¿Qué significa el país? El país significa Sumer o Sumeria. Los Nefilim estaban en el país. En aquellos días y también después, cuando los hijos de los dioses cohabitaron con las hijas de los terrestres y concibieron. Ellos fueron los poderosos que eran de Olán. Cohabitaron con las hijas de los terrestres y concibieron, punto. Y después dice, ellos eran, o sea, los dioses, ellos fueron los poderosos que eran de Olán, el pueblo del Shen, o sea, el pueblo de los cohetes, los que tenían los cohetes para lanzar al espacio y las naves para viajar al espacio. Es lo que veían los terrestres y escribían en lo que veían. Ellos eran los poderosos, fueron los poderosos de Olán, el pueblo del Shen, o sea, pueblo de los cohetes, eso significa. Sigue diciéndose Charia Sitchin ya. Fue entonces en aquellos días cuando el hombre estaba a punto de ser barrido de la faz de la tierra por el diluvio. ¿Mandó Dios el diluvio? Claro que no. ¿Castigó Dios a la humanidad con el diluvio? Claro que no. Porque no había Dios. Le estoy hablando de ese que quiere meternos la Biblia en la cabeza. No había ningún Dios. El mismo Dios ese que dice la Biblia que estaba molesto con la humanidad tuvo que coger una nave e irse a orbitar la Tierra hasta que pasara el diluvio, porque se lo iba a llevar a él también. No mandó nada. Fue un deshielo de la Antártida por la cercanía del planeta Nibiru. Se derritió todo el hielo por un cambio climático muy fuerte y esa ola inmensa subió casi más de kilómetros hacia arriba, a una altura de kilómetros, y barrió la Tierra. Lo único que hicieron los Anunnaki fue que no se lo quisieron comunicar a los terrestres para que pusieran a salvo. Porque Enlil ordenó eso, que quería destruir a los terrestres. Ese era el Dios que quería destruir a la humanidad. Era Enlil. Pero Enki tenía otros planes y los realizó. Salvó un resto de esa humanidad en la persona del llamado Noé, que en los textos sumerios es Siusudra, que era hijo de Enki con una terrestre, solo que Siusudra nunca lo supo, o Enki nunca se lo dijo. Por eso él le decía mi señor a Enki, era su padre. Enki tuvo varios hijos con terrestres, pero a ninguno le dijo que era hijo de él. Entonces, Siusudra o Noé es el mismo personaje.
Pero no solamente los que iban con él en ese sumergible que Enki dio la orden de crear, construir. Él fue un sumergible, no fue una barca abierta arriba con un monte de animales, una pareja de cada uno, como dice la Biblia. Eso es puro disparate. Los animales que se llevaban ahí eran algunos para el consumo de los que estaban ahí, dentro del sumergible. Una nave, dice el texto sumerio, que construye una embarcación que pueda darse la vuelta en el agua. ¿Qué barca hace eso? Que esté abierta encima, se va a inundar. Eso es lo que llamamos hoy un sumergible, un submarino, que cuando llegó la ola impactó allá en Sumeria, viniendo desde la Antártica, llegó ahí a lo que hoy es Irak, impactó, viró el sumergible que ya estaba construido. Lo viró, pero ya para eso estaba preparado, para darse la vuelta. Construye una nave que pueda darse la vuelta, un sumergible, submarino. Y soportó el golpe. Y el hijo de Enki que la dirigía, no era Ziusudra, no era Noé que dirigía la nave, era un hijo de Enki que él le colocó ahí al lado de Ziusudra para que guiara la nave y guardara el ADN de miles de plantas y de animales en la barca. Pero en los diseños se nos ponen una línea de un león, dos leones, dos elefantes, dos jirafas, dos pajaritos aquí, de que pareja de que dos animales de la tierra metiéndose en una arca, en un barco. Esos son los disparates que nos enseñan desde pequeño. Está todo equivocado, manipulado, mejor dicho. Esos eran los poderosos que podían hacer eso. La gente de los cohetes podían hacer eso. Dice, fue entonces en aquellos días cuando el hombre estaba a punto de ser barrido de la faz de la tierra por el diluvio. ¿Cuándo fue exactamente que sucedió eso? Y el versículo 3 nos dice inequivocadamente, cuando su edad, o sea, la de los dioses, la de los Nefilim, cuando su edad, o el tiempo que tenían aquí en la tierra eran 120 shar, o sea, 10 reinados, que en la tierra se le dice 120 años, pero son 120 shar. Entonces esos 120 años se refiere a la edad de ellos, de los Nefilim, de los dioses, llamados dioses, no a los terrestres. Dice Charia Sitchin, ¿cuándo fue exactamente eso? Que ocurría el diluvio. El versículo 3 da la respuesta. Inequivocadamente dice cuando su edad, o sea, la de los dioses, era de 120 años, cuando aquí habían reinado ya 120 shar. Ahí en Mesopotamia ya habían reinado 120 shar. Ya habían pasado esos reinados, que hacían un total de 120 shar. El versículo 3 del Génesis nos dice inequivocadamente cuando su edad, o sea, la edad de la divinidad, era de 120 años. 120 años, entre comillas, no de los terrestres, ni de la tierra, sino de los poderosos, como dice el final del texto bíblico, los poderosos que eran de Olam, el pueblo del Shen. 120 años que ellos estaban aquí en la tierra y llegó el diluvio. Pero son años de ellos, no de la tierra. O sea, hay que contarlo en shar. Sino de los poderosos, el pueblo de los cohetes, o sea, los Nefilim, y su año era el Shar, 3600 años terrestres. Esta interpretación no solo aclara los desconcertantes versículos del Génesis 6, sino que también demuestra de qué modo se ajusta a la información sumeria 120 Shar, 432.000 años terrestres. Habían pasado entre la llegada a la tierra de los Nefilim y el diluvio. ¿Ven cómo Charia Sitchin va desgranando con una pedagogía fácil de entender, que los expertos no quieren entender y la descalifican? No, eso es mitología, eso son leyendas.
La brutalidad y la ignorancia de esos idiotas hace que mucha gente se confunda más. Y gracias a este hombre que dedicó gran parte de su vida a interpretar las tablillas, a estudiar los textos sumerios, el hebreo antiguo, los textos antiguos del Antiguo Testamento, los textos del Antiguo Testamento, nos dejó esta riqueza en estos libros. Este es el primero de ellos que él escribe. Es el gran aporte de Zecharia Sitchin que tenemos que aprovechar y difundirlo, porque estos libros no aparecen en la librería, es difícil encontrarlos. No nos hablan en ningún lugar de estos libros, ni en universidad ni en escuela. Es una sabiduría que pasa en la generación y está ahí escondida. Hay que darla, publicarla y explicarla sin manipularla. Entonces esos 120 shar que habla el texto bíblico y sus días serán 120, dice el texto bíblico, y sus días serán, no se refiere a los terrestres ni el original dice que serán, sus días serán 120. Significa los shar que tenían los Anunnaki aquí en la tierra, hacia 120 shar que estaban aquí, que es igual a 432,000 años que habían llegado aquí, ahí en Babilonia. Después de esa época, al cumplirse esa época, esos 120 años, shar, llegó el diluvio. Antes de volver a los antiguos documentos sobre los viajes de los Nefilim a la tierra y su asentamiento en ella, habría que responder a dos cuestiones básicas. Primero, ¿podrían evolucionar en otro planeta unos seres que obviamente no son muy diferentes de nosotros? Y también, ¿dispusieron estos seres hace 500,000 de años de la posibilidad del viaje interplanetario? La primera pregunta, si podrían evolucionar en otro planeta unos seres que obviamente no son muy diferentes a nosotros, claro, porque tienen el mismo DNA que nosotros. La primera pregunta nos lleva a otra aún más fundamental. ¿Existe vida tal como la conocemos en alguna otra parte además de nuestro planeta? Los científicos saben ahora que existen innumerables galaxias como la nuestra, que tienen incontables estrellas como nuestro Sol, con cantidades astronómicas de planetas que pueden proporcionar todas las combinaciones imaginables de temperatura, atmósfera y componentes químicos, ofreciendo miles de millones de posibilidades para la vida. Miles de millones de posibilidades para la vida. Ya hoy eso es normal, aceptar eso. El que no acepta que hay naves que vienen de otros planetas, que hay naves que vienen de dentro de la Tierra, que hay naves que vienen de debajo de la Tierra, es porque no está actualizado en las lecturas y en los estudios. Porque pensar al día de hoy, como se pensaba en la Edad Media, que la Tierra, que todos los planetas giran alrededor de la Tierra y que la Tierra es el centro, hasta el Sol gira, eso es cosa ya de gente del siglo XVII, XV, por ahí. Que todavía hay gente que no cree en esas cosas por la falta de lectura. No ha avanzado, porque leyendo es que se avanza. Entonces lo que dice Zecharia Sitchin ya es normal. Existen otros planetas con otros modos de vida que no tienen nuestro mismo DNA, pero Nibiru tiene el mismo, ya lo sabemos por los textos sumerios, por los hechos y la descendencia de esas personas. Pero ¿cuántos millones de galaxias no existen y cuántos millones de planetas con vida diferente o parecida a la nuestra no existirán? Eso ya es normal. Con los conocimientos que tenemos y la lectura, ya eso se acepta como normal. Los científicos también han descubierto que nuestro propio espacio interplanetario no está vacío. Por ejemplo, existen moléculas de agua en el espacio. Pero Zecharia Sitchin está hablando aquí de lo que los expertos, los científicos han descubierto, han querido descubrir, porque ellos no dicen todo lo que descubren, pero hay testimonio de personas que son otra fuente de conocimiento y de sabiduría que no podemos descartar porque no se adecuan a las fuentes oficiales de los científicos.
pero cuentan verdades y no podemos hacer como hacen los científicos, que cuando algo no cuadra con lo que ellos han inventado, han dicho, han creado, entonces eso no existe, eso es marginal, eso no, eso es leyenda, eso es mito, eso son imaginaciones. Sigue la misma cuestión hoy, descalificando lo que ellos no pueden explicar o lo que ellos no quieren que se explique a la gente. Pero hay otras fuentes, los testimonios de personas que han dicho, yo fui abducido en una nave, y dicen los detalles, y fui llevado a otro planeta, y fui llevado a Venus, y fui llevado a Ganímedes, y dicen cómo son esos planetas y las personas allá. Y personas que vienen dicen que vinieron de Orión, y en diferentes culturas, en África. Personas que nunca han estudiado astronomía, que no son de la comunidad científica, dicen aquí aterrizó una nave en ese lago y salieron con otra nave pequeña y se metieron en el lago. Y eran personajes como mitad pez y mitad personas. Los Dogón, la tribu Dogón en África, mayoría analfabetos, una tribu, como le dicen los europeos, salvajes. Saben que en Orión, que las estrellas que hay en tal constelación, cuántos planetas son, cuántas estrellas son. ¿Cómo lo saben? Si no tienen telescopio. Los expertos europeos y científicos no saben la respuesta por ignorantes. Esos son testimonios de otras culturas, de otras vidas, de otras civilizaciones en planetas lejanos que llegan y colocan ese conocimiento en esas personas, que aunque no han ido a universidad ni son científicos, dan el testimonio. Sí, los vimos y ellos entraron en el lago y tienen la mitad de sirena y mitad de humanos como nosotros. Y nos enseñaron muchas cosas. Los Dogón, en un país de África, no recuerdo el nombre, si es Mali o dónde es por ahí. Están los testimonios, entonces son fuentes. No caigamos en el error de pensar que la fuente nuestra es lo que diga la NASA, lo que diga la agencia europea, lo que diga la agencia rusa, la agencia de los chinos, de los japoneses. No hay que ser tan bobo para caer en esos errores. No son las únicas fuentes, porque esa gente buscan información para guardarla para ellos, con objetivos militares. No tiene nada que a ellos no les importa que la gente siga ignorante, pero esas no son las únicas fuentes. Usted vio una nave, usted la vio, aunque ellos digan que fue un globo o que fue un helicóptero, usted sabe lo que vio. Usted no es un burro para no saber hacer distinción entre un helicóptero y una nave con forma de plato. Entonces esos testimonios son válidos, aunque esos científicos digan que no. Y sigue diciendo ese Charya Sitchin, los científicos también han descubierto que nuestro propio espacio interplanetario no está vacío. Por ejemplo, existen moléculas de agua en el espacio, pero no es eso lo único que se ha descubierto, como le estoy diciendo. Hay personas que ya son testigos y han ido a esos planetas, han sido llevados por esas naves y sus tripulantes a esos lugares, a esos planetas. Nuestro sistema solar, Venus, Marte, Ganímedes. No es cuestión de vida molecular, como siempre nos traen el cuento lo de la NASA y los europeos, los rusos, ¿no? Que en tal planeta se encontró vida. Cuando vos lees el artículo, vida molecular. Mentira. Es que no quieren decir que hay ciudades y hay civilización, entonces engañan a todo el mundo. Es que es vida molecular. Pronto, acabó. No se puede, no, son mentirosos. Es la cultura de la mentira, que son informaciones estratégicas para ellos. Dice, los restos de lo que se cree que hayan sido nubes de cristales de hielo, vean, a eso que le llaman moléculas, o sea, ejemplos de vida en otros lugares. El Charya Sitchin va por ahí. Este descubrimiento, dice, los restos de lo que se cree que hayan sido nubes de cristales de hielo, que según parece envolvían las estrellas en sus primeros estadios de desarrollo. Este descubrimiento da apoyo a las insistentes referencias mesopotámicas a las aguas del sol que se mezclaron con las aguas de Tiamat. O sea, Charya Sitchin va en la línea de esos científicos que no creen en los avistamientos, en personas que dicen que han sido llevados a otros lugares. O sea, ese tipo de sabiduría Charya Sitchin también como que la descarta,
por desconocimiento. También, dice, también se han encontrado moléculas básicas de materia viva flotando en el espacio interplanetario, haciendo saltar en pedazos la creencia de que la vida solo puede existir dentro de determinados rangos de atmósferas o temperaturas. Como que la vida en otros lugares de nuestro sistema solar tiene que ser con los mismos ingredientes que la nuestra. ¿Quién dice por qué? Puede ser que ellos respiren otra cosa. Necesiten otro tipo de elemento para su vida. No tiene que ser oxígeno y hidrógeno como nosotros. Eso es una mente muy corta. Colocar los mismos estereotipos nuestros a los de otros lugares. Como que tiene que ser igual aquí para que pueda existir o no existir. Eso es ignorancia intelectual. Además, también se ha descartado la idea de que la única fuente de energía y calor disponible para los organismos vivos es la que emite el Sol. No es la única fuente de energía. Así, la nave espacial Pioneer 10 descubrió que Júpiter, a pesar de estar mucho más lejos del Sol que la Tierra, era tan cálido que debía de tener sus propias fuentes de energía y calor. No es solamente la que llega del Sol. Un planeta con la abundancia de elementos radioactivos en sus profundidades no sólo generaría su propio calor, sino también experimentaría una sustancial actividad volcánica. Esta actividad volcánica proporciona una atmósfera. Si el planeta es lo suficientemente grande como para ejercer una fuerte atracción gravitatoria, podrá conservar su atmósfera casi indefinidamente. Esta atmósfera, a su vez, generará un efecto invernadero, protegerá al planeta del frío del espacio y evitará que el calor del planeta se disipe en el espacio. Del mismo modo que la ropa nos mantiene calientes al no dejar que el calor del cuerpo se disipe. Entonces esa teoría se le puede aplicar al planeta Nibiru, al 12º planeta. Llega por acá, toma energía de nuestro Sol, pero esa energía la guarda. La atmósfera gruesa que tiene Nibiru, el 12º planeta, hace que conserve ese calor por el tiempo necesario para cuando esté en su estrella muerta ya, que no le da radiación ni le da calor, mantenga el calor que ya tomó llegando a nuestro Sol. Él produce su propia energía también dentro, tiene volcanes que mantienen la atmósfera de ese planeta. Entonces el mismo sistema se le aplica a otros planetas. Tienen su propia fuente de energía para mantener la vida y los elementos que necesita para la vida en ese planeta, que no tienen que ser los mismos que están en el planeta Tierra. Dice, si tenemos esto en cuenta, las descripciones del 12º planeta en los textos antiguos, en las que se dice que iba vestido con un halo, asumen algo más que un significado poético. Siempre se refieren a él como a un planeta radiante, el más radiante de los dioses. Tiene su propia energía, tiene energía propia. El planeta radiante de los dioses de ellos, de esas personas, son Anunnaki, los Nefilim, llamados dioses por los terrestres. Y en las representaciones gráficas se le muestra como un cuerpo que emite rayos. El 12º planeta podía generar su propio calor y retenerlo gracias a su capa atmosférica. Así es. Los científicos han llegado también a la inesperada conclusión de que la vida no solo evolucionó en los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano, sino que probablemente evolucionó allí. De hecho, estos planetas están compuestos de los elementos más ligeros del sistema solar. Tienen una composición más parecida a la del universo en general y ofrecen profusión de hidrógeno, helio, metano, amoníaco y probablemente neón,
y vapor de agua en sus atmósferas. Todos los elementos necesarios para la producción de moléculas orgánicas. Charia Sitchin se limita a ese punto, no habla de personas. Para el desarrollo de la vida, tal como la conocemos, es esencial el agua. La vida tal como la conocemos nosotros, que no necesariamente tiene que ser tal como la conocemos nosotros, puede ser de otra manera. Ahora, la vida tal como la conocemos nosotros, para su desarrollo es esencial el agua. Los textos mesopotámicos no ofrecen dudas al respecto de que el 12º planeta era un planeta acuoso, mucha agua. En la epopeya de la creación, en la lista de los 50 nombres del planeta, aparece un grupo de ellos que ensalzan sus aspectos acuosos, basándose en el epíteto Azar, que significa rey acuoso. Y dicen esos textos, hablando de ese 12º planeta, el planeta Nibiru, planeta del cruce, el que establece los niveles del agua. Los nombres describen al planeta como Azaru, rey acuoso, noble y brillante. Azaruludu, rey acuoso, noble y brillante, cuya profundidad es abundante. Está hablando de los recursos acuíferos de ese planeta. Los sumerios no dudaban de que el 12º planeta fuera un planeta verdoso de vida. De hecho, le llamaban Nantiyaku, el dios que mantiene la vida. También era el que concede el cultivo, creador del grano y las hierbas que hacen que la vegetación crezca. Hablando de la floresta de ese planeta. Que abre los pozos, repartiendo agua en abundancia, el irrigador del cielo y la tierra, propiedades de ese planeta, el 12º planeta, los textos sumerios. ¿Quién le dio esa información a los sumerios? Los Anunnaki, que vienen de su planeta y podían darle todas esas informaciones. Los científicos han llegado a la conclusión, los científicos siempre van un paso atrás de los textos sumerios. Cuando llegan a una conclusión, eso lo leen los textos sumerios, que ya eso está ya escrito. Eso siempre le decía a Charia Sitchin, ustedes no han descubierto nada nuevo, es que ya eso está en los textos sumerios. Y le enviaba cartas a los científicos, no le hacían caso. Simplemente van recalcando lo que ya está en los textos sumerios. Hasta el día de hoy es así. Los científicos dicen, han llegado a la conclusión de que la vida no evolucionó sobre los planetas terrestres con sus pesados componentes químicos, sino en los bordes exteriores del sistema solar. Desde ahí, el 12º planeta vino hasta el centro, un planeta rojizo, refulgente, que generaba e irradiaba su propio calor, ofreciendo en su propia atmósfera los ingredientes necesarios para la química de la vida. Si existe un enigma, es el de la aparición de la vida sobre la Tierra. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años y los científicos creen que las formas más simples de vida se encontraban ya presentes pocos centenares de millones de años después. Esto es simplemente demasiado pronto para conseguirlo. Según diversos indicios, las formas de vida más antiguas y sencillas, con más de 3.000 millones de años de antigüedad, tenían moléculas de origen biológico, no biológico. Esto significa, dicho de otra manera, que la vida que había en la Tierra tan poco tiempo después de que el planeta naciera tenía que ser necesariamente descendiente de alguna forma de vida previa, y no el resultado de la combinación de elementos químicos y gases sin vida. Algo hizo que aquí la vida pareciera más rápido en nuestro planeta. ¿Qué fue? Lo que sugiere todo esto a los desconcertados científicos, ¿ve? Le dice desconcertado a los científicos, Charia Sitchin, es que la vida que no pudo evolucionar fácilmente en la Tierra, no evolucionó de hecho en la Tierra. En la revista científica Ícaro, en septiembre de 1973,
el premio Nobel Francis Crick y el doctor Leslie Orgel avanzaron la teoría de que la vida en la Tierra puede haber surgido a partir de minúsculos organismos de un planeta distante, y estaban lejos de la realidad. Ellos dieron a conocer sus estudios debido a la conocida incomodidad entre los científicos acerca de las teorías en curso sobre los orígenes de la vida en la Tierra. Viene la pregunta, ¿por qué hay solo un código genético para toda la vida terrestre en nuestro planeta y no varios? Si la vida comenzó en un caldo de cultivo primigenio, como creen la mayoría de los biólogos, la mayoría de los biólogos creen que la vida comenzó en un caldo biológico. Entonces tiene que haber una variedad de DNA o ADN, pero no sucede así. Hay un solo DNA o ADN en el planeta y en los seres que forman parte de ese planeta, vegetales, minerales o humanos. Porque hay un solo código genético para toda la vida terrestre. Debería de haberse desarrollado cierta variedad de códigos genéticos, según esta teoría del caldo biológico primigenio. Caldo de cultivo primigenio, como creen la mayoría de los biólogos. Entonces no cuadra una teoría de ellos con lo que existe en la realidad. Y también, ¿por qué el molibdeno juega un papel clave en las reacciones enzimáticas que son esenciales para la vida? El molibdeno, ¿qué es? Siendo el molibdeno un elemento químico tan raro en la Tierra. ¿Por qué elementos tan abundantes en la Tierra como el cromo o el níquel son tan poco importantes en las reacciones bioquímicas? ¿Por qué el molibdeno juega un papel clave en las reacciones enzimáticas que son esenciales para la vida y no otros componentes que son abundantes aquí en el planeta? Pero lo más singular de la teoría planteada por estos dos científicos, Crick y Orgel, no era sólo que toda la vida en la Tierra pudiera haber surgido de un organismo de otro planeta, sino que tal inseminación fuera deliberada, planteaban estos dos investigadores. Pero no fue deliberada, dice Zecharia Sitchin. Ahí fallaron. Que seres inteligentes de otro planeta lanzaran la semilla de la vida desde su planeta a la Tierra en una nave espacial con el propósito expreso de comenzar la cadena de la vida en la Tierra. Eso sería inseminación deliberada, según plantean estos dos fallecidos científicos, Crick y Orgel. Dice Zecharia Sitchin, sin la ventaja de los datos que se proporcionan en este libro, estos dos eminentes científicos se acercaron mucho a la realidad, se acercaron. No hubo una inseminación premeditada como ellos plantean. Lo que hubo, dice Zecharia Sitchin, basándose en los textos sumerios, lo que hubo fue una colisión celeste, la epopeya de la creación. Un planeta portador de vida, ya Nibiru tenía su DNA, su vida, un planeta portador de vida, el 12º planeta, y sus satélites colisionaron con Tiamat y la partieron en dos, creando la Tierra con una de sus mitades. Durante esta colisión, el aire y el suelo, portadores de vida del 12º planeta, inseminaron, podríamos, para usar esa palabra, como dice Zecharia Sitchin, entre comillas, inseminaron la Tierra, el aire y el suelo de ese planeta al colisionar con esa parte de Tiamat que se convirtió en nuestro planeta. Inseminaron la Tierra, dándole las primitivas y complejas formas de vida biológicas para cuya temprana aparición no existe otra explicación. Los científicos siguen buscando y buscando y buscando y ya la respuesta la dan los textos sumerios. Dice Zecharia Sitchin, está aquí en los textos sumerios. Pero la cabezadura y la terquedad de estos científicos simplemente hace que vayan descubriendo lo que está en los textos sumerios de una manera mucho más lenta. Solo con que la vida en el 12º planeta comenzara
1% antes que en la Tierra, habría comenzado unos 45 millones de años antes. Aún con este mínimo margen, seres tan desarrollados como el hombre estarían viviendo ya sobre el 12º planeta, cuando los primeros mamíferos acababan de aparecer sobre la Tierra. Si acepta, o sea, ya cuando los primeros mamíferos aparecieron aquí sobre la Tierra, ya hacía millones de años que esos seres en el 12º planeta existían. Si aceptamos este comienzo anterior para la vida sobre el 12º planeta, pudo existir la posibilidad de que sus gentes fueran capaces de viajar por el espacio hace solo 500.000 años. Vamos a parar por aquí, señores. Continuamos en la próxima lectura para que no se haga demasiado larga. Gracias a todas las personas que nos siguen y nos ven en este canal. Esperamos que estas lecturas les hagan avanzar en sus conocimientos. No se trata aquí de colonizarle la mente a nadie. El que quiera creer estos textos lo quiere creer. El papel aquí mío es transmitir esta sabiduría que está en estos libros para que no se pierda, para que muchas personas se empapen de ella, pero que piensen con su propia cabeza, saquen sus propias conclusiones. De eso se trata. Por eso no vale la pena no ponerse a discutir con gente si esto es verdad o es mentira. Por ahí no es el camino. Gracias a todas las personas que nos ven y nos siguen.